Bienvenidos a Soy Ignorante del Sistema. Aquí no pretendemos saberlo todo, pero queremos compartir lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo. Somos Otilio Conde y Katiuska Conde. En este espacio nos acompañarán maestros que, con sus vidas y experiencias, nos enseñarán el verdadero significado de perseverar en un sistema que a veces se siente como un laberinto. Hablaremos sobre los retos y éxitos de la vida como inmigrante, cómo entender temas tan complejos como gestión financiera y patrimonial en Estados Unidos. Este podcast no es solo información, es una guía, una mano amiga y una puerta para entender las reglas del juego. Acompáñanos y juntos aprendamos a navegar este sistema. Le damos la más cordial bienvenida a Soy Ignorante del Sistema. Les habla Otilio Conde desde el podcast donde aprendemos y profundizamos en temas que nos hacen repensar el mundo. Y hoy estamos sumamente emocionados porque vamos a hablar de un tema que afecta prácticamente a todos los emprendedores, empresarios, esos visionarios que desean constituir algo en los Estados Unidos, como lo es el sistema legal. Y muchas personas piensan que abren empresas, firman contratos y toman decisiones importantes sin entender realmente las consecuencias legales de lo que están haciendo. Pero para ello hoy tenemos una súper amiga de la casa, Mayelyn Stevenson. Bienvenida, Mayelyn. Gracias, Otilio. Es un placer estar aquí contigo. Gracias a ti, Mayelyn, agradecidos enormemente por tomarte un tiempo en tu agenda tan ocupada para compartir tus conocimientos legales con nuestra comunidad. Una trayectoria que ha venido acompañando a tantos emprendedores y empresarios en el sur de la Florida a fortalecerse y sobre todo a protegerse con el propósito de tener paz mental en cada cliente que toca. Muchísimas gracias. Algo importante, comunidad, que queremos resaltar en este podcast en particular es que solamente será información de conocimiento. No pueden considerar esto como un consejo legal. Para consejo legal tienen que contactar directamente a nuestra amiga Mayelyn Stevenson de manera tal que gustosamente pueda evaluar cada caso en particular y darle las instrucciones que solo ella puede brindar. Entonces, con este disclaimer podemos continuar, Mayelyn. Antes de comenzar en el proceso de conocer a esa profesional que viene acompañando a todos los empresarios con tantos frutos aquí en el sur de la Florida, queremos conocer el ser humano que se encuentra detrás de esa profesional tan exitosa. Cuéntanos un poco acerca de ti, Mayelyn, por favor. Claro que sí. Pues yo nací y crecí en República Dominicana hasta los 22 años. Allá nací y me desarrollé en una familia muy bonita, bastante numerosa, como son nuestras familias hispanas. Y estudié Derecho en República Dominicana antes de mudarme aquí. Me mudé aquí a los Estados Unidos cuando tenía 22 años y empecé ese camino, ¿verdad?, en los Estados Unidos como inmigrante. Han habido altas y bajas, he aprendido un montón. Me hice abogada aquí en Estados Unidos también, he estado ejerciendo la carrera, he estado en el área legal desde que llegué aquí, trabajé como asistente legal, como paralegal por muchos años, pero también he ejercido la carrera como abogada por casi 6 años. Y bueno, vivo aquí con mi esposo en la Florida, me encanta el clima, muy parecido a República Dominicana, pero siempre con mis raíces allá en República Dominicana. Y aquí obviamente uno hace muchos amigos de Latinoamérica y de otros lugares y ha sido una experiencia muy bonita. Bueno, comunidad, ya conocemos las raíces desde Dominicana, un ser humano extraordinario, una familia hermosa, y bajo esas raíces tomó el reto de venir aquí a los Estados Unidos y enfrentar ese reto que la ha llevado a construir esas raíces en el estado de la Florida y ayudar a tantos empresarios. Pero ¿sabes qué, Mayelyn? Típicamente los emprendedores, los empresarios se encuentran y piensan en los abogados de negocios justo cuando tienen el problema. Así es. Cuéntanos un poco acerca de la visión
de Mayelin como esa abogada de negocios que acompaña a tantos empresarios aquí en el sur de la Florida? Sí, mira, Otidio, yo he trabajado por varios años en el área del litigio, esos abogados que van al tribunal, que demandan o defienden personas que están demandadas y empresas. Y en ese trayecto yo me di cuenta de algo, y es que el litigio es costoso, es largo y también es estresante para las partes en el proceso. Entonces yo me puse a pensar cómo yo puedo ayudar a mi comunidad y a la comunidad empresarial a evitar lo más posible llegar a ese punto, porque obviamente siempre hay un riesgo, ¿verdad? Hay riesgos legales que nos enfrentamos y dependiendo de la industria hay más o menos riesgo, pero podemos tomar acciones preventivas y medidas preventivas para evitar llegar a ese punto y poder trabajar en lo que nos gusta, trabajar en nuestro negocio sin ese miedo, ¿verdad? Estar más empoderados y tener más paz mental. Y eso me llevó a abrir mi firma South Florida Business Attorney, donde ayudamos a empresarios y a personas desde el momento en que quieren abrir una empresa y registrar una compañía. También los asesoramos cuando tienen temas de contratos, los ayudamos a redactar, revisar y negociar contratos, y además representamos personas que están vendiendo y comprando un negocio. Y cuando tenemos esa fundación legal clara, tenemos ese consejo legal de un experto, podemos evitar muchas veces llegar a ese punto de litigio, llegar a un tribunal, podemos mitigar bastante ese riesgo. Entonces eso me motivó a abrir mi firma y ayudar a personas que quieren tomar ese approach, digamos, preventivo, más que solamente arreglar cuando ya hay un problema. Bueno, comunidad, ya Mayelin nos está resaltando el punto final que ella quiere evitar. Ese proceso de litigio donde hay tiempo, inversión de esfuerzo, dinero. Ella quiere evitar ese proceso. Antes en tu mente está la idea. ¿Cuál es ese primer paso que debemos nosotros reunirnos contigo antes de iniciar ese proceso? ¿Qué cosas debemos considerar en ese inicio, en esas fundaciones que vamos a tratar de construir paso a paso aquí en el podcast, en este episodio el día de hoy, de manera tal de que nuestros clientes tengan una visión global de qué alertas tenemos que tomar para evitar ese riesgo final que es el corazón de la empresa de Mayelin? Cuéntanos un poco acerca de ese paso inicial que debemos hacer, Mayelin, por favor. Sí, mira, yo creo que parte de lo que este podcast promueve y de lo que yo promuevo es que el sistema de este país, de los Estados Unidos, es distinto y necesitamos expertos en diferentes áreas. Cuando empezamos un negocio en la Florida, por ejemplo, hay que registrarlo con el secretario de Estado del Estado, ¿verdad? Entonces, ese es un proceso en sí. ¿Cómo registro mi compañía? ¿Qué tipo de compañía abro? Porque hay varios tipos diferentes. Puede ser una compañía de responsabilidad limitada, puede ser una corporación. ¿Cuáles son las consecuencias tributarias de esa elección que yo hago? ¿De qué tipo de compañía? ¿Cuál es el tipo de industria en la que yo me encuentro? ¿Cuál es mi visión? Entonces, para responder ese tipo de preguntas, es bueno tener expertos como un abogado, como un contador, como un profesional de seguros que te ayuden y te orienten en ese proceso a tomar decisiones que son básicas y que muchas personas piensan, bueno, eso es fácil, pero tienen consecuencias a largo plazo. Entonces, esa es una parte, ¿verdad? Cómo yo estructuro mis documentos que gobiernan mi empresa. Dígase un acuerdo operativo, un acuerdo que rige las partes que son socios de una corporación, etcétera, etcétera. Entonces, hay todo un sistema de cómo funciona el tema empresarial, que es bueno siempre tener un abogado y un experto en ese tema que te ayude y te guíe. Comunidad, mira, en cortas palabras, Mayelin nos ha dado una visión, un recorrido global donde nos ha nombrado diferentes organizaciones como la Secretaría del Estado, como el IRS, cuáles son tus funciones y responsabilidades frente a cada uno de esos entes. Ha sido maravillosa esta introducción que nos está dando nuestra amiga Mayelin. Oye, importantísimo definir las bases fundamentales para construir tu organización, tu empresa, desde la visión, a dónde quieres llegar. Mira la amplitud que Mayelin nos está compartiendo el día de hoy. Mayelin, y si ese emprendedor típicamente le nombran mucho una empresa de responsabilidad civil, una LLC, ¿por qué es tan común en el proceso?
¿Qué beneficios tiene este tipo de entidad constituida en el sur de la Florida? Sí, mira, la LLC es la compañía más común que vemos en el estado y en general en el país. ¿Y por qué? Es porque tiene mucha flexibilidad. Te da esa protección a ti como persona individual, donde los bienes individuales de la persona están separados de los bienes de la empresa, pero también tiene la flexibilidad de que cualquier negocio pequeño o mediano puede operar perfectamente con una LLC. No necesita una estructura tan grande como la estructura corporativa de una corporación como tal. Puede ser de un solo miembro, 2 miembros, 3, y además tiene flexibilidad en el tema tributario, porque la persona, como tú sabes, y yo no soy contadora, pero en general, en términos generales, sabemos que cuando es hora de reportar esos impuestos, ya todos los impuestos fluyen a través de la persona individual. No se pagan impuestos a nivel de la corporación o de la compañía y también a nivel del individuo, y eso es bueno. Entonces, tiene varias ventajas que por eso la gente normalmente opta por ese tipo de empresa, porque es bastante flexible, es una estructura simple y funciona para la mayoría de pequeños y medianos negocios. Bueno, comunidad, ya tenemos aquí la fortaleza de lo que representa una empresa de responsabilidad civil, las virtudes que tiene, las bondades que tiene en el proceso tributario. Nos lo está explicando Mayeli. Mayeli resalta algo interesante: separar el individuo, separarlo de la organización. Sin embargo, Mayeli, típicamente una oportunidad mejor en nuestros empresarios. ¿Qué pasa en ese proceso donde no se separan, no se mantiene la separación, sino que unimos? Hay zonas grises allí donde se pinta la empresa, se pintan las cosas personales. Tú has estado del lado del proceso, el litigio, y es tu corazón servir a la comunidad de manera tal de evitar esos escenarios. ¿Qué implicaciones tendría esto en un proceso legal? Sí, mira, Otilio, como yo bien indicaba, cuando yo tengo una empresa de responsabilidad limitada, la razón por la cual yo tengo esa empresa es porque yo quiero mantener mis bienes personales aislados de los bienes de la empresa. ¿Por qué? Porque si hay cualquier tipo de responsabilidad civil, una demanda en contra de la empresa, si la otra parte que demanda mi empresa gana, puede accesar eventualmente los bienes de la empresa, pero no tiene acceso a mis bienes como persona. Ahora, cuando yo no separo de manera apropiada la empresa como persona jurídica de mí como persona individual, yo estoy exponiéndome a lo que se llama el velo corporativo, al piercing of the corporate veil. O sea, ese velo corporativo se puede romper, esa protección, digamos, ese velo que protege la persona individual de esa empresa se rompe. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando yo, por ejemplo, no mantengo unas finanzas personales aparte de las finanzas de la empresa, cuando yo no llevo las formalidades que indica la ley para mi empresa, cuando yo, por ejemplo, entro en un contrato y yo firmo Mayeli Stevenson no como representante de la empresa, sino como persona individual. Entonces, ¿a quién se está obligando en ese contrato? Es a la persona, no es a la empresa. Ahora, si yo firmo Mayeli Stevenson como manager de la empresa tal o como miembro de la empresa tal o directora, ya es otra cosa. Pero cuando no observamos esas formalidades y ya como que se ve que la empresa y yo somos una misma persona, que todo está ligado, por decirlo de una manera, entonces yo estoy exponiéndome a mí de forma personal y eso es lo que queremos evitar. Comunidad, resaltamos la importancia de mantener el velo corporativo y de manera muy práctica y dinámica nos lo ha explicado Mayeli. Y Mayeli nos ha resaltado un punto que queremos tocar con ella: el proceso de los contratos, Mayeli. Típicamente decimos, óyeme, es sencillo, es fácil, pero aquí las implicaciones son más profundas. Cuéntanos un poco acerca de tu experiencia en este proceso de los contratos, Mayeli, por favor. Sí, mira, Otilio, yo diría que en los Estados Unidos, como es una economía capitalista y que quiere el emprendurismo, quiere promover la empresa, puede ser hasta cierto punto informal, pero a la vez hay ciertos aspectos de los contratos que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? ¿Por dónde podemos empezar? Un contrato verbal es totalmente válido.
es legal. Tú y yo decimos, mira, Otilio, yo te voy a comprar 100 naranjas y el precio es $1 por naranja. Tú y yo tenemos un contrato. Yo te mando un mensaje de texto, tenemos un contrato. Yo te mando un email, tenemos un contrato. Ahora, ese contrato verbal obviamente va a ser mucho más difícil de probar si algo sale mal, si una de las dos partes incumple. Si tú no me das las naranjas, si yo no pago el precio, si no se me da el delivery cuando tú me dijiste que me lo ibas a dar. Entonces tiene sus problemas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si bien es cierto que hay hasta cierto punto un tema de que queremos hacer negocios, queremos hacerlo rápido, queremos ser efectivos y eficientes, y hay cierto nivel de informalidad, al mismo tiempo queremos tener todo por escrito, y es lo que yo siempre recomiendo. En la Florida hay algo, y en el Common Law, que es el sistema norteamericano, que se llama el Statute of Frauds, y eso es, digamos, una ley implícita y también codificada que nos dice que cualquier obligación de más de $500 debe estar por escrito. La mayoría de obligaciones en emprendimiento, en negocios, es de más de $500. Entonces, por eso yo siempre digo, ponga todo por escrito, como mínimo un email detallando todo, pero idealmente en un contrato que indique qué yo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, quién me va a pagar, cómo me va a pagar, qué pasa si alguien incumple, cuáles son las consecuencias y cuáles son los remedios. Porque en este país realmente se hacen cumplir los contratos, y si hay un incumplimiento va a haber una demanda, o es muy posible que haya una demanda. Entonces, la claridad en los términos de esos contratos y tener todo por escrito es algo que va a ayudar a ambas partes y que va a prevenir muchas de esas confusiones y de esos conflictos. ¿Cuáles son las cláusulas que tú consideras importantes que cualquier emprendedor, empresario debe revisar, debe estar muy alerta, debe reunirse con sus abogados para que ellos, desde el punto de vista legal, resalten esos puntos tan delicados aquí en el sur de la Florida? Cláusulas importantes que hay que ver. Como te comentaba, si yo estoy proveyendo un servicio o un producto, ¿qué realmente, a qué me estoy obligando? ¿Cuál es mi producto? ¿Cuál es mi servicio? ¿Cuáles son las condiciones en las que voy a prestar ese servicio o en las condiciones que me van a prestar ese servicio? Lo otro es el pago. ¿Cuáles son los términos? ¿Cuándo me van a pagar? ¿Va a haber un interés si hay una falta de pago a tiempo? ¿Van a haber plazos? ¿Va a haber un financiamiento? Es súper importante ver esa cláusula. Lo otro es, ¿qué pasa si hay un incumplimiento? ¿Cuáles son los remedios? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedes tú hacer? ¿Cómo vamos a resolver esos conflictos? ¿Vamos a ir a mediación? ¿Vamos a ir directamente al tribunal? Las partes pueden elegir, ¿vamos a hacer un arbitraje? ¿Vamos a negociar primero? También una cláusula importante es la limitación de responsabilidad civil. Por ejemplo, digamos que yo te ofrezco a ti un servicio de tecnología. Bueno, pues yo quiero que mi responsabilidad esté limitada a mis servicios. Puede ser que yo me apoye de terceras partes, que yo no puedo garantizar el funcionamiento de esas terceras partes. Entonces tengo que limitar mi responsabilidad. Y eso es muy importante. También indemnificación. ¿Qué pasa si a mí me demandan por algo que tú hiciste? Entonces tú tienes que pagar por esos daños. Esas son cláusulas que son sumamente importantes y que son parte indispensable de todo contrato. A veces hacemos un contrato en internet, sacamos un copia y pega por ahí y no se adapta realmente a nuestra industria, a la manera en que hacemos negocios, o que quizás no cumplen con los requisitos que si en algún momento algo pasa, un tribunal va a mirar, bueno, pues qué dice el contrato, y el tribunal está obligado a seguir la letra de ese contrato. Entonces queremos ser bastante exhaustivos en lo que incluimos en ese documento. Comunidad, mira los puntos álgidos que tú debes considerar en la elaboración de los contratos, los compromisos que estás adquiriendo, hasta dónde va tu responsabilidad, si existe una desviación en el acuerdo, cómo se va a resolver
resolver. Mira esta visión tan amplia que nos está brindando Mayelin acerca de esta realidad que enfrentamos los emprendedores y empresarios en el estado de la Florida y bueno, en todo el país, pero típicamente lo estamos direccionando al estado de la Florida. Mayelin, en ese proceso migratorio, estos emprendedores, empresarios, venimos de Latinoamérica y nos enfrentamos a una realidad diferente. El concepto para nosotros notario en nuestro país es muy diferente, un abogado aquí. ¿Qué nos puede resaltar en ese proceso? Una diferencia que nosotros pensamos que es lo mismo, pero no es lo mismo, no cumplen roles similares ni funciones idénticas. Entonces es importante que nuestros emprendedores y empresarios entiendan que es una diferencia, es una regla de juego diferente. Si nos puedes dar unos pocos detalles acerca de eso, por favor. Sí, es súper interesante porque en países de Latinoamérica los notarios normalmente son abogados y son personas que ya tienen una licencia, tienen unos estudios, etcétera, etcétera. En Estados Unidos, cualquier persona que haga un curso y pague el fee puede ser notario y su función no es la de un abogado, es simplemente la de verificar la identidad de la persona que está firmando delante de ellos. Hay muchos documentos legales que deben ser notarizados, es decir, deben firmarse delante de un notario que verifica, sea con el pasaporte, la licencia, alguna identificación, que realmente la persona que está firmando es la persona que está delante de ellos. Pero no es una persona que te puede dar consejo legal, no es una persona que necesariamente redacta ningún tipo de documento o hace correcciones. Es simplemente, como decía, una persona que verifica. Mientras que en Latinoamérica la mayoría de los países, los notarios son realmente abogados. Aquí no funciona así. Ok, mira esta alerta que nos está dando nuestra amiga Mayelin. Así que tienes que canalizar el requerimiento a través de la persona correcta. Si lo que necesitas es la verificación de identidad para firmar algún documento, el canal es el notario. Pero si necesitas estructurarte, fortalecerte, de manera tal de que lo que está en el corazón de Mayelin, que es esa paz mental mientras estás construyendo tu organización, es con ella, con su información, con su organización. Mayelin, seguramente nuestra comunidad va a querer conocer cómo te pueden contactar. ¿Cómo son los medios para contactarte, Mayelin, por favor? Sí, mira, me pueden contactar en mi página web, Softflow Business Attorney, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Asimismo, South Florida Business Attorney en Google. Si hacen una búsqueda de Google, ahí me encuentran. Y el número de mi oficina, que es 954-601-4088. Comunidad, ya tenemos la información contacto, nuestra amiga Mayelin, las diferentes redes sociales a través del cual la puedes contactar y escuchar la información que ella comparte a través de las redes sociales para fortalecer tu proceso día a día. Entendemos la complejidad del sistema americano, pero con maestros verdaderos como Mayelin te vas a ir fortaleciendo paso a paso. Es como el cuento del elefantico. ¿Cómo te vas a comer el elefante? Mordisquito, mordisquito. Así tienes que tener la paciencia, pero con los maestros verdaderos, como Mayelin, te pueden acompañar a construir y fortalecer y tener esa paz mental que deseas construir en los Estados Unidos. Mayelin, cuéntanos un poco acerca de los principales errores que has visto en esos emprendedores y esos empresarios que toman la decisión de establecerse en el estado de la Florida, sin embargo, con ignorancia. Sí, mira, veo mucho, Otilio, que a veces por nuestra misma cultura hispana no acudimos a los expertos. Queremos llevarnos de lo que dice el vecino, el primo, el amigo, pero no le preguntamos realmente a las personas que ejercen la carrera, que están en esto día a día. Yo veo gente, por ejemplo, que invierten en negocios mucho dinero, muchos miles de dólares, que ha sido un dinero que les ha costado, ¿verdad?, trabajo y esfuerzo. Y a veces no tienen esa fundación legal, no tienen un documento por escrito. A veces creemos, bueno, hay confianza, hay una relación de que somos familia, somos amigos y yo confío en esta persona. Y no es que haya desconfianza, es que la claridad ayuda a tener relaciones sanas de negocios, de amistad, de familia. Y lo que vemos muchas veces, lamentablemente, es esas relaciones perdiéndose porque no hubo claridad de qué pasa
pasa si algo sale mal? Muchas veces emprendemos y creemos todo va a salir bien, nunca va a haber ningún problema. Y no es solamente que quizás el negocio no prospere. Yo digo que no tiene que ser algo negativo. Puede ser que tú y yo empecemos un negocio, Tilio, y mañana tú me dices, mira, Mayelin, el negocio va muy bien, nos llevamos muy bien, pero yo me quiero mudar para España y ya no quiero trabajar más. Y yo te digo, Tilio, excelente, bien por ti. Entonces, ahora, ¿cómo yo compro tu parte de la empresa, por ejemplo? Bueno, pero no tenemos un documento que gobierne nuestra relación como socios. Entonces, ahí hay un vacío. Entonces, yo digo que no solamente algo negativo, aunque puede ser una enfermedad, puede ser una muerte, puede ser que el negocio no salió bien, porque esa es la naturaleza de los negocios. A veces se prospera, a veces no. Pero tener esos documentos que indican qué hacemos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, ayuda a mantener esa relación intacta y ayuda a tener claridad. Entonces, ese es un elemento que yo siempre recomiendo, tener las cosas por escrito y para cuidar esa relación, tener todo claro. Bueno, esta parte importante que nos está resaltando Mayelin, los vacíos. Esos vacíos que muchas veces descontrolan el proceso y afectan las relaciones personales. Es importante estar acompañado de maestros verdaderos, de especialistas como Mayelin para evitar que esos vacíos existan y tener claridad desde el inicio del partido que es tu empresa, de manera tal de que obtenga los objetivos deseados, o si no, cuando está la ruptura, hacerlo de la manera más apacible posible. Para eso, nuestra amiga Mayelin te puede acompañar. Mayelin, queremos darte los micrófonos. ¿Cuál sería tu mensaje final para nuestra comunidad? Mira, mi mensaje sería, Otilio, tratemos de consultar a los expertos, como hemos estado hablando todo este episodio del podcast. A veces uno tiene miedo de que, bueno, el abogado me va a cobrar mucho dinero, va a ser muy costoso, pero lo que yo siempre exhorto a las personas es que a veces el costo de prevenir es mucho menor que el costo de lamentar o de arreglar. Entonces es importante por lo menos preguntar, hacer las preguntas, hacer las consultas, ir donde esos expertos que nos pueden ayudar a guiar para tomar decisiones que a la larga no nos cuesten más. Siempre la prevención será mejor que los daños. Ese mensaje final, esas palabras tan hermosas que nos está compartiendo Mayelin acerca de invertir en la prevención, invertir en ese proceso, todo en papel, todo por escrito, nos ha dado un background de todo el proceso que como empresarios tenemos que dar en los Estados Unidos para evitar llegar a ese punto final, el proceso de litigio, las cortes, el desgaste, pérdida de dinero y pérdida de relación. Por eso estamos extremadamente agradecidos, Mayelin, por cada aporte que nos ha brindado el día de hoy a nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre un placer y estoy a la orden para cualquier pregunta. Bueno, comunidad, extremadamente feliz, emocionado por profundizar un tema tan nutrido con Mayelin, agradecido por esa profundización en los ámbitos de negocio, en el sur de la Florida, y lo importante que es protegernos, prevenir para evitar daños mayores. Pero ¿saben qué? Con mucha hambre, mucha sed de seguir aprendiendo y seguir creciendo en este sistema que muchas veces parece como un laberinto. Por eso nos estaremos escuchando en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos en Soy Ignorante del Sistema. No olvides sintonizarnos todos los lunes a las 8 a.m. para seguir aprendiendo juntos. Si te gustó el episodio, suscríbete en Apple Podcasts, YouTube, Spotify o Instagram y búscanos como Soy Ignorante del Sistema. Síguenos en Instagram para estar al día con todo nuestro contenido. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio.